Por favor, no dejes que se lleven a mi bebé. Trabajaré para usted. Haré lo que desee, lo que mande, lo que haga falta, suplicó la niña bajo la lluvia torrencial que castigaba sin tregua la tierra. Dust Hill, frontera occidental de la Sierra Madre Occidental. Año 1908. El aguacero no había dado respiro desde el anochecer y el barro engullía las huellas de los caballos como si la misma tierra quisiera borrar todo rastro de aquel día maldito. La plaza del mercado, que en cualquier otro viernes servía de gritos, olores y trueques, estaba reducida a un puñado de luces mortecinas que parpadeaban bajo la cortina de agua. Los toldos se mecían como fantasmas desgarrados y las pocas sombras que quedaban se refugiaban en silencio, con miedo de cruzar miradas con el grupo de hombres que se mantenía en medio de la plaza, firmes, envueltos en ponchos oscuros y con los rostros endurecidos por la ley del dinero. Allí, en ese escenario de barro y desesperanza, una mujer descalza corría con el corazón en la garganta. Sus pies golpeaban la tierra blanda levantando agua y fango, su cabello empapado pegado como raíces negras a su rostro desencajado. En sus brazos apretaba con toda la fuerza que tenía a una criatura diminuta que tiritaba de fiebre. La madre gritaba desgarrada: «Déjeme pasar, por favor», su voz rota y al borde del llanto. «Mi hija está enferma, necesita calor, necesita vida, no cadenas». El más corpulento del grupo dio un paso adelante, con la escopeta descansando en su hombro ancho, como si no pesara nada. Con la otra mano extendió un papel que ya era solo una hoja mojada, con la tinta corrida por la lluvia. «Orden del alcalde», masculló sin emoción. «Tu padre murió dejando deudas de juego, mujer. No has pagado. El niño es propiedad del rancho para saldar cuentas». Las palabras eran cuchillos. Emma, con la niña pegada a su pecho, se tambaleó y cayó de rodillas en el barro que la tragaba lentamente. «No, Rosie, no. Ella no tiene la culpa de nada. Por favor», sollozaba. «Llévenme a mí. Háganme lo que quieran. Arrástrenme si es necesario. Pero no toquen a mi hija». Su voz se quebró en un grito ahogado, en un rugido de dolor que apenas logró ser más fuerte que el retumbar de la tormenta. El cobrador, implacable, avanzó y arrancó de un tirón la manta empapada que cubría a la niña. El llanto de la pequeña fue un gemido ronco, enfermo, que se perdió entre los truenos. «Es la ley del pueblo», dijo con frialdad. «Y si vuelves a abrir la boca, te encierro por desacato». Los otros hombres rieron por lo bajo, la risa cobarde de los que disfrutan con la humillación ajena. Emma, temblando entre el frío y la rabia impotente, se arrastró por el barro extendiendo los brazos hacia su hija, con las uñas hundidas en la tierra mojada como si así pudiera detener el destino. Y entonces ocurrió. No fue un trueno lo que quebró el silencio, ni un disparo. Fue una mirada, la mirada de alguien que hasta ese momento había permanecido invisible bajo el alero del templo de adobe. Un hombre solitario, envuelto en un poncho de lana gruesa, con un sombrero de ala caída que le cubría el rostro, observaba la escena. Quieto como una roca, inmóvil como si formara parte de la misma pared. No se movía, no hablaba, no respiraba siquiera. Pero sus ojos, oscuros, hondos, con esa profundidad que tienen los pozos viejos donde se esconde la memoria de la tierra, estaban fijos en la criatura que el cobrador sostenía. Emma lo vio. Sus labios temblaron, su voz apenas un susurro ahogado por la tormenta. Era su última esperanza. Como un animal herido que se arrastra, se movió hacia el bajo la lluvia. «Por favor», suplicó con lo poco que le quedaba de aliento. «No deje que se lleven a mi bebé. Trabajaré para usted, dormiré en el establo si hace falta. Haré lo que quiera, lo que me pida, pero no deje que se la lleven». El hombre no respondió. Su rostro era una máscara de piedra, curtido por años de viento, guerra y soledad. La lluvia resbalaba por sus mejillas, sin arrancarle gesto alguno. Miró primero a Emma, luego a Rosie, y algo en los ojos febriles de la niña. En esa inocencia rota demasiado pronto, golpeó su pecho como un viejo recuerdo mal cicatrizado. El cobrador escupió al suelo con desprecio. «Este no es asunto suyo, don Ezra. Ella es basura de burdel, y esa mocosa ya tiene dueño». El nombre, apenas pronunciado, resonó como un disparo en la plaza. John Ezra, el fantasma de las guerras fronterizas. El hombre que había desaparecido tras la última masacre de la División del Norte. Unos decían que estaba loco, otros que había matado a su propio general, pero todos compartían lo mismo: miedo. El nombre lava la sangre como una maldición. John bajó lentamente la mirada hacia la niña, luego hacia la mujer hundida en el barro. No habló durante largos segundos. Solo la lluvia llenaba el silencio. Finalmente,
Su voz surgió grave, rota, áspera como un cuchillo oxidado. Una voz que parecía no haberse usado en años. Sube al caballo. Rápido. El cobrador parpadeó, desconcertado. ¿Qué? No se meta. Es Ra. No es su problema. Pero Jon ya había comenzado a caminar. Cada paso sobre el barro era un tambor que retumbaba en la plaza vacía. Sus botas resonaban huecas, firmes, como el presagio de un juicio. Cuando estuvo frente al hombre que sostenía a Rossi, extendió la mano. «Entrégamela. Está bajo orden legal», balbuceó el cobrador, aunque su voz había perdido toda firmeza. Jon clavó la mirada, fría, letal, capaz de atravesar hueso. «Te doy 3 segundos». El cobrador dudó. Tragó saliva, su escopeta pesaba de golpe como una montaña en su hombro. El silencio se hizo insoportable. Los hombres detrás se miraban sin atreverse a intervenir. Finalmente, la presión muda de ese hombre, de esa historia de muerte y guerra que ninguno comprendía pero que todos temían, le doblegó. Con las manos temblorosas, como si devolviera algo que quemaba, entregó a la niña a Jon Ezra. Jon la tomó con un cuidado sorprendente, como si ese pequeño cuerpo febril fuera lo más frágil del mundo, como si entre sus manos curtidas por la pólvora y la intemperie sostuviera lo último que aún podía redimirlo. Con un gesto pausado, envolvió mejor a la niña en la manta empapada, ajustándola contra su pecho para que el calor no se escapara, y caminó despacio hacia su caballo, atado junto al viejo pilar de piedra ennegrecido por los años. El sonido del nudo al desatarse se mezcló con el rumor de la tormenta. Se acercó entonces a Emma, aún hundida en el barro, extendiéndole una mano firme, tan segura como la voz grave que repitió. «Te lo repito, sube». Emma, de rodillas, apenas podía creer lo que escuchaba. La lluvia le corría por el rostro mezclándose con lágrimas, barro y desesperanza. Sus labios temblaban, pero finalmente asintió, levantándose con un esfuerzo que parecía imposible. Tomó de nuevo a Rossi en brazos y la apretó contra su pecho, como si temiera que el destino viniera a arrancársela de nuevo. «Gracias, gracias, señor», susurró entre sollozos, con la voz rota, mientras el extraño la ayudaba a montar. Los otros hombres, testigos mudos, retrocedían lentamente. Nadie se atrevía a interponerse entre Jon Ezra y aquello que había decidido hacer. Nadie osaba desafiar la mirada de un hombre que cargaba en los ojos el peso de todos los cementerios del desierto. Montaron en silencio y desaparecieron en la oscuridad, dejando atrás el mercado deshecho por la lluvia, las deudas que habían condenado a la mujer y la miseria que aún seguiría encadenando al pueblo. Esa noche, en Dust Hill, alguien rompió una ley no escrita. Y no lo hizo con armas, ni con oro, ni con gritos de poder, sino con un acto silencioso de compasión. Pero para Emma Grace, aquello era apenas el comienzo. Su destino, desde ese instante, quedaba en manos de un hombre cuyo pasado estaba enterrado en sombras y sangre. El caballo resoplaba con esfuerzo al ascender por el sendero pedregoso que, bajo la lluvia, se volvía traicionero. Cada paso era un desafío, y el chasquido del cuero mojado, junto al viento cortante que se colaba entre los pinos, llenaba el aire de un murmullo sombrío. Emma, refugiada bajo el poncho áspero que Jon le había tendido, no decía palabra. Solo abrazaba a Rossi, escuchando el tambor irregular de su propio corazón, que aún palpitaba entre miedo y esperanza. Al llegar a la cima, las nubes se abrieron apenas lo suficiente para dejar pasar un rayo de luna. La luz plateada iluminó una cabaña solitaria, construida en piedra gris, con un techo de madera oscura castigado por el tiempo y una chimenea de la que aún se escapaban hilos de humo. Alrededor, nada, ni un perro, ni una voz, solo silencio y viento. Jon desmontó primero, amarró las riendas al tronco gastado de un viejo roble y abrió la puerta sin girarse. «Entra, está caliente adentro». Emma obedeció. El interior era humilde, rústico, pero sorprendentemente ordenado. Una mesa de madera tosca ocupaba el centro, junto a una estufa de leña que aún ardía. Una hamaca colgaba cerca del fuego, y en una esquina se doblaba una manta limpia sobre un banco. En la pared, colgado como un recuerdo de batallas y tiempos olvidados, había un viejo estandarte de México bordado a mano, descolorido pero intacto. «Puedes dormir allí», señaló Jon con un leve gesto de la cabeza hacia el banco. «Yo duermo afuera si es necesario». «No, por favor», respondió ella con un hilo de voz. «No quiero causar más molestias». Él la miró apenas un instante y murmuró: «Ya causaste bastantes, pero no más de las que yo merezco». Emma bajó la cabeza sin entender aquellas palabras enigmáticas. No preguntó.
Se arrodilló junto al fuego, quitó las mantas secas y envolvió a Rosie con ternura, besándole la frente aún ardiente de fiebre. ¿Tienes algo para la fiebre?, susurró al fin, sin atreverse a mirarlo a los ojos. John abrió una alacena sin decir palabra. De allí sacó un pequeño frasco de vidrio ámbar y lo dejó sobre la mesa. Solo unas gotas en agua caliente. Emma preparó la infusión con manos temblorosas. Cuando quiso girarse para agradecerle, John ya no estaba. Había desaparecido sin hacer ruido, como una sombra que se disuelve en la noche. Pasaron los días. El clima no daba tregua, la humedad lo impregnaba todo y las noches eran heladas. Emma, movida por instinto, comenzó a limpiar la cabaña. Quitó el polvo de los estantes, lavó las cortinas, cocinó con lo poco que encontraba en la alacena. John nunca lo pidió, pero tampoco lo impidió. Cada mañana él salía temprano con un hacha al hombro, y cada tarde regresaba en silencio, dejando leña apilada junto a la puerta. A veces traía pan duro, o un saco con sal, o alguna pieza de caza menor. No hablaba demasiado, no preguntaba nada. Una noche, cuando Rosie dormía tranquila por primera vez en días, Emma se armó de valor. Su voz quebró el silencio junto al fuego. ¿Por qué vive aquí, tan lejos de todos? John no respondió. Se sirvió un poco de café negro y se sentó frente a las llamas, mirándolas fijamente como si ellas contaran historias que solo él comprendía. Los rumores del pueblo no ayudaban. Algunos decían que John Ezra había matado a su propio comandante por piedad, otros juraban que había masacrado una aldea entera por error. También corría el susurro de que hablaba solo en las noches, como si conversara con fantasmas que lo perseguían. Emma decidió no creer en cuentos. Lo que ella veía era un hombre cansado, sí, un hombre roto por dentro, pero no cruel. Había dureza en su silencio, pero también había una sombra de bondad, de esas que se esconden bajo capas de dolor. Y entonces, una madrugada en que el viento golpeaba con furia las ventanas, Emma despertó sobresaltada. Su corazón latía desbocado, y en medio del silbido del aire y el crujir de los pinos, supo que algo, o alguien, estaba allí afuera. No había fuego en la estufa y el frío calaba los huesos como un cuchillo helado que no pedía permiso para hundirse en la carne. Rosie dormía envuelta en mantas, pero su tos era débil y persistente, un lamento apagado que partía el silencio de la madrugada. Emma se levantó con sigilo, intentando no hacer ruido, con el corazón apretado por la angustia de ver a su hija consumirse poco a poco. Al salir de la habitación, se detuvo en seco. La visión que se abrió ante sus ojos la dejó sin aliento. John estaba sentado junto a la lámpara de aceite, la cabeza gacha, el rostro medio oculto bajo la sombra del sombrero colgado de un clavo. Entre sus manos ásperas y fuertes sostenía el pequeño vestido de Rosie, intentando remendarlo con un hilo grueso y torpe. Sus dedos, acostumbrados al gatillo y a la dureza del metal, luchaban contra la aguja como si intentaran cerrar una herida propia. Su mano temblaba, apenas perceptible, pero temblaba. Emma no dijo nada. Lo observó desde la penumbra, con un nudo en la garganta. John alzó la vista lentamente y la encontró allí, mirándolo, pero no se movió. Solo murmuró con voz baja, grave, casi apagada. «No quiero que pase frío». Emma dio un paso hacia él, con los ojos humedecidos. «Gracias por cuidarla, y por no dejar que me la arrebataran». John bajó la mirada al vestido entre sus manos, luego al fuego moribundo que apenas iluminaba la estancia. «No lo hice por ti». Ella asintió despacio. No se ofendió, lo entendía demasiado bien. Había una verdad áspera en sus palabras, pero también una verdad que lo delataba sin querer. Entonces, con un susurro tímido, casi con miedo, se atrevió a preguntar: «¿Usted alguna vez fue padre?». El silencio cayó pesado. John no respondió de inmediato, solo mantuvo la vista fija en la aguja, como si buscara en aquel hilo tosco un recuerdo perdido, una respuesta imposible. Pero no negó nada. Ese silencio era más revelador que cualquier palabra. Emma regresó al lecho con Rosie, aunque el sueño nunca volvió a visitarla. Cerró los ojos, pero la imagen de aquel hombre roto, cosiendo a tientas el abrigo de una niña ajena como si fuera la suya, se grabó en su mente como un hierro candente. Afuera, la lluvia comenzaba a ceder, y dentro de aquella casa fría algo más. Muy lentamente, empezaba a descongelarse. La fiebre de Rosie, sin embargo, no cedía. Pasaron los días entre tazas de té caliente, mantas gruesas y susurros de consuelo, pero la niña ardía como brasa. Su piel quemaba al tacto, sus labios resecos apenas lograban articular un mamá entre sueños. Emma, agotada,
con las ojeras marcadas y las manos temblorosas, entendió que no podía esperar más. Debía hacer lo impensable. Se inclinó sobre su hija, acarició su cabello húmedo de sudor y le besó la frente con ternura infinita. «Volveré pronto, mi amor. Solo un frasco de medicina y estaremos bien». Amanecía entre neblina cuando emprendió el descenso por el sendero empinado. Llevaba una capa vieja que John le había prestado y en el bolsillo unas pocas monedas encontradas en una lata olvidada. El barro le cubría los tobillos a cada paso, pero ella avanzaba sin detenerse, empujada por la desesperación. Al llegar a Das Hill, el mercado ya se agitaba con su bullicio habitual. Los puestos de verduras se alzaban cubiertos de lonas húmedas, los sacos de maíz se apilaban en las esquinas y el aire estaba impregnado del olor a pan duro y cebolla. Pero algo cambió apenas puso pie en la plaza. El murmullo se transformó en cuchicheos envenenados, en miradas torcidas que la seguían como sombras. «Mírala», volvió la zorra de la montaña, escupió una mujer con delantal, apartando la saliva de su boca como si quisiera marcar territorio. «¿No se cansa de vivir de la caridad de ese loco?», dijo un hombre cargando un saco de papas. Emma bajó la cabeza, apretó el paso y entró en la botica. El boticario, un hombre flaco y de ojos fríos, la miró como si acabara de entrar la peste. «Necesito algo para bajar la fiebre», dijo ella con urgencia, algo fuerte. «Mi hija está. ¿Con qué vas a pagar?», la interrumpió él, cruzándose de brazos. Emma sacó las monedas y las extendió con las manos temblorosas. «Tengo esto. No es mucho, pero…». El boticario soltó una risa seca. «Ni para una gasa alcanza». Las palabras se clavaron como agujas. Y entonces, detrás de ella, comenzó la humillación. Una mujer le arrojó una cebolla podrida que manchó su vestido. Otra le jaló el manto con desprecio. «La perra de la montaña», gritó alguien desde el fondo. «Aquí no se le vende nada a la basura. Vuelve con tu bastardo y que se muera ya arriba como las alimañas». Emma intentó responder, pero un puñado de tierra le golpeó el rostro, cegándola. Tropezó, cayó de rodillas, y el vestido se rasgó en la pierna, dejando escapar un hilo de sangre que manchó el dobladillo. Las risas estallaron, crueles, hirientes, mientras ella se cubría el rostro con ambas manos, derrotada. «¡Basta!», gritó entre sollozos. «Solo quiero ayudar a mi hija, por favor». De pronto, el bullicio cesó. El silencio se extendió como una manta húmeda sobre la plaza. Los ojos comenzaron a desviarse, uno por uno. John Ezra estaba allí. Había entrado sin que nadie lo notara, como un lobo silencioso entre ovejas. Sus botas pesadas dejaban huellas oscuras en el lodo, y en su mano derecha sostenía un machete viejo, oxidado, pero afilado. La luz mortecina lo hacía parecer un espectro salido de la tormenta. Se acercó al mostrador con pasos firmes. Miró al boticario sin pestañear y colocó el machete con un golpe seco sobre la madera. El eco resonó como un disparo. «Dame lo mejor que tengas para una fiebre de niña». El boticario tragó saliva, intentando mantener la compostura. «¿Y quién va, pa?». «Yo pago», lo interrumpió John con voz grave. Tomó un frasco del estante, lo guardó en su bolsa y giró la mirada hacia el resto de la gente. Nadie se atrevía a levantar la vista. «Ella está conmigo». Ayudó a Emma a levantarse. Ella apenas podía mantenerse en pie, temblaba, ensangrentada, con los ojos hundidos entre la vergüenza y una gratitud que no sabía cómo expresar. John la alzó en brazos sin esfuerzo, como si aquella mujer frágil no pesara más que un haz de leña. «Tráeme una manta limpia», ordenó al boticario, y su voz fue un trueno que no admitía réplica. Nadie se movió al principio. Nadie dijo nada. Solo miradas bajas, cabezas hundidas, cobardes tragando saliva. Cuando por fin uno de los aprendices extendió la manta, John la tomó y cubrió con cuidado los hombros de Emma, como si quisiera devolverle un poco de dignidad. Luego salieron del pueblo bajo la lluvia de ojos que no se atrevían a alzarse, bajo el viento que traía olor a leña húmeda y a vergüenza ajena. Mientras cabalgaban cuesta arriba por el sendero enlodado, Emma, aún abrazada a la bolsa de medicina, se atrevió a preguntar en voz baja, incrédula, como si no terminara de comprender lo que acababa de suceder. «¿Por qué? ¿Por qué me ayudó?». John no respondió de inmediato. El bosque susurraba con las ramas movidas por el viento, como si ocultara voces antiguas. Finalmente, su respuesta llegó, apenas audible, áspera, como un secreto arrancado de lo más hondo. «Porque sé lo que es perder una hija bajo la lluvia». Emma sintió que algo se rompía y se reparaba al mismo tiempo dentro de su pecho. No supo qué decir. Apretó la bolsa contra sí y cerró los ojos. El frío ya no importaba.
Aquel día, Jon Ezra no solo había enfrentado a todo un pueblo, también, sin proponérselo, había comenzado a desarmar los muros que durante años lo habían mantenido aislado, sepultado en sus propios fantasmas. Y aunque Emma no podía prever el dolor que aún se avecinaba, por primera vez creyó que quizás no estaba sola. La tormenta había cesado hacía días, pero el viento seguía silbando entre los pinos altos, arrastrando hojas secas y recuerdos que parecían no querer quedarse enterrados. En la cabaña de piedra, Emma barría el suelo con una escoba de ramas mientras Rosie dormía profundamente junto al fuego. Afuera, el sonido del hacha retumbaba con ritmo constante, Jon partiendo leña, una y otra vez. Aprovechando la soledad, los ojos de Emma se desviaron hacia el rincón más oscuro de la sala, donde un baúl viejo y pesado descansaba como un guardián de secretos. Lo había visto muchas veces, siempre intacto, pero nunca se había atrevido a acercarse. Por respeto, o tal vez por miedo. Esa mañana, sin embargo, algo dentro de ella la impulsó. Avanzó en silencio y levantó la tapa con cuidado. El olor a madera húmeda y polvo le llenó la nariz. Dentro había mantas dobladas, un uniforme militar cuidadosamente envuelto en papel, y en un sobre de cuero agrietado, una fotografía. La sacó con manos temblorosas. La imagen mostraba a una niña de unos 6 años, con una trenza desordenada y una sonrisa amplia que dejaba ver los huecos de sus dientes ausentes. Al cuello llevaba un pañuelo rojo anudado, como un estandarte diminuto. Detrás de ella, una mujer de rostro sereno, con la mirada firme y tierna a la vez. Ambas estaban de pie frente a una casa muy similar a esa cabaña. Emma sintió un nudo en la garganta. Un presentimiento le estrujó el corazón. Era la voz de Jon, grave, interrumpió sus pensamientos y la hizo girar con sobresalto. Estaba a la puerta, con la camisa abierta por el trabajo, los brazos cruzados sobre el pecho y una sombra en el rostro que no venía del sol. Emma sostuvo la fotografía con delicadeza, como si fuese de cristal. ¿Es tu hija?, preguntó con voz baja. Jon no respondió de inmediato. Caminó hasta la chimenea, dejó los troncos junto al fuego y se sentó en silencio. Pasaron segundos pesados, hasta que, al fin, murmuró. Se llamaba Clara. ¿Y mi esposa? Elena. Emma se sentó frente a él, sin atreverse a romper el aire cargado de dolor. Solo esperó. Yo era capitán, continuó Jon, mirando las llamas como si fueran un espejo. Me enviaron al norte. Cerca de la frontera nos dijeron que un grupo rebelde se ocultaba en una aldea indígena. La orden era clara, atacar sin preguntar. ¿Y lo hicieron?, susurró Emma con espanto. Él asintió con pesadez. Lo hicimos. Entramos al amanecer. No encontramos armas. Solo mujeres, niños, ancianos, pero ya era tarde. Había fuego, había gritos. Y yo no detuve nada. Emma se llevó la mano a la boca, horrorizada. Jon tragó saliva antes de continuar. Elena y Clara habían salido a buscarme. Nunca supieron que yo ya no estaba allí. Murieron en el camino, confundidas por una patrulla que creyó que eran mensajeras del enemigo. El silencio fue absoluto. Solo el crujir de la leña acompañaba aquella confesión. Desde entonces, dijo Jon con la voz rota, no he vuelto a tocar un arma, ni a mirar a una niña a los ojos, hasta Rosie. Emma sostuvo la fotografía contra su pecho. La niña del pañuelo rojo sonreía desde otro tiempo, tan parecida a su propia hija. Tú no lo merecías, susurró. Lo hice, respondió él con amargura. No hay noche en la que no la sueñe gritando mi nombre. Emma se levantó despacio y dejó la fotografía sobre la repisa, junto al fuego. Rosie no grita en sueños, dijo con voz firme. Pero llama a su mamá. Y, a veces, también a usted. Jon levantó la mirada, incrédulo. ¿A mí? Sí, le dice Tata Evan cuando cree que no la oigo. Un brillo húmedo apareció en los ojos endurecidos del soldado. No dijo nada, solo respiró hondo, como si cada palabra que no pronunciaba pesara más que todas las confesiones juntas. Esa noche, cuando Emma fue a acostarse, encontró un pequeño objeto junto al Moisés de Rosie. Era un gancho de madera, tallado a mano con torpeza, grabado con un cuchillo. Una sola palabra, en letras irregulares. Asterisco, asterisco, esperanza, asterisco, asterisco. Emma lo sostuvo entre los dedos, acarició la superficie áspera y, por primera vez desde que llegó, sonrió. No por alivio, sino porque comprendió que el hombre de la cabaña ya no vivía solo. El día siguiente comenzó como cualquier otro en aquel refugio de piedra. La niebla bajaba entre los pinos, el viento arrastraba olor a humedad, y Rosie dormía tranquila,
respirando con un ritmo sereno que sonaba a promesa. Con su manta tejida sobre los hombros, Emma preparaba el desayuno cuando Jon apareció en la puerta con el ceño fruncido, el rifle colgado del hombro y los ojos más duros que nunca. Su voz fue seca, sin rodeos, como un disparo a la madrugada. Quemaron la cantina. Esa madrugada el pueblo había despertado entre humo y cenizas. La cuchara de madera se le cayó de las manos a Emma, golpeando la mesa con un sonido hueco que le heló la sangre. Sus dedos temblaron y su respiración se hizo corta. ¿Fue él?, preguntó con un hilo de voz. Jon asintió lentamente. No hizo falta pronunciar el nombre. Emma se acercó a la ventana y miró a lo lejos, hacia el horizonte donde un rastro oscuro de humo aún se alzaba entre las nubes bajas. Su corazón golpeaba como un tambor de guerra en el pecho. Ram había vuelto. No con palabras, no con súplicas, sino con fuego. Y lo peor era que ella lo sabía. No venía por ella, venía por la niña. Lo vi cabalgar, añadió Jon con dureza. No estás solo. Lleva 2 hombres armados. Emma se pasó las manos por el rostro. Todo el miedo que había enterrado durante años regresaba como una ola negra, latiéndole en las venas. No podemos quedarnos, dijo Jon tras un silencio espeso. Hay un lugar, un cañón viejo, usado en la campaña del norte. Paredes altas, agua cerca y una cueva profunda. Desde ahí puedo defendernos si hace falta. Ella no respondió. Fue directo a preparar una bolsa con lo esencial. Las mantas de Rosie, un poco de pan duro, la foto de la niña del pañuelo rojo y el gancho de madera que Jon había tallado, con la palabra asterisco esperanza asterisco. No hubo abrazos ni palabras tiernas al salir, solo urgencia. Jon cargaba el rifle, Emma a Rosie. El camino hacia el cañón era empinado y traicionero, pero Jon lo conocía como la palma de su mano. El aire parecía más denso, como si la montaña misma contuviera la respiración. Cuando el sol comenzaba a hundirse tras los picos lejanos, Jon alzó el puño, ordenando detenerse. Se agachó sobre la tierra húmeda y la tocó con los dedos. Huella fresca de caballo. Ya están cerca. Emma apretó a Rosie contra su pecho como si pudiera esconderla en su corazón. Sigamos, dijo sin que la voz le temblara. Caminaron en silencio hasta la entrada de la cueva. Allí, entre piedras y raíces retorcidas, Jon buscó cobertura. Pero el eco seco de un disparo quebró el aire antes de que pudiera prepararse. Una bala silbó sobre sus cabezas, luego otra y otra más. El cañón amplificaba los tiros hasta volverlos un rugido atronador. «Emma», gritó una voz desde lo alto, familiar, odiosa, sucia. «Ram, sé que estás ahí. No puedes esconderla más. Es mía, sangre de mi sangre». Su voz era un veneno que resonaba entre las piedras. Jon disparó en dirección al sonido, no para herir, sino para ganar tiempo. Pero al dar un paso hacia la cueva, tropezó y cayó al suelo con un grito ahogado. Emma corrió hacia él y sus ojos se abrieron aterrados al ver el rojo expandiéndose en su pantalón. «Sangre». Una bala lo había alcanzado. «Te ayudo a levantarte», susurró ella, desesperada, intentando incorporarlo. «No, no puedo ponerme de pie». El tiro dio en el músculo, jadeó él, apretando los dientes. «No te voy a dejar aquí, Jon». Él la miró con una mezcla de dolor y orgullo. Con manos lentas, sacó algo de su cinturón, un revólver viejo, un Colt 45 con la empuñadura gastada, el metal brillante como un pedazo de memoria. «La mía, ahora tuya». «No sé si puedo», balbuceó Emma, sintiendo el peso frío del arma. «Si puedes», la interrumpió él, con voz firme, como una orden en el campo de batalla. «Te entrené. Tienes pulso. Y tienes motivo». Ella bajó la mirada al arma, luego a Rosie, dormida entre mantas y piedras. El recuerdo de todo lo perdido, todo lo que había soportado, la atravesó como un rayo. «Él ya me arrebató una vez el cuerpo», dijo sin rabia, solo con verdad. «Pero no le dejaré llevarse el alma de mi hija». Jon asintió, apoyando la espalda contra la roca y levantando su rifle con esfuerzo. «Yo cubro la entrada. Si me caigo, tú terminas esto». Emma se incorporó. Sus pasos eran cortos pero firmes. El eco de la voz de Ram se acercaba, llamando como un lobo hambriento en la espesura. Ella no respondió. No gritó. Se colocó frente a la entrada de la cueva con el arma en alto, el pecho erguido, el pulso sereno. Ese instante no era solo defensa. Era redención. Era una madre levantándose contra todo para decirle al mundo que, esta vez, nadie tocaría lo que era suyo. Y cuando apretó el gatillo, el sonido rebotó como un trueno en las entrañas de la montaña.
El cuerpo de Ram dio un paso torpe hacia atrás, como un animal herido que no entiende el golpe recibido. Se miró el pecho incrédulo, donde la sangre empezaba a manar lentamente, espesa y oscura, como un vino amargo derramado sobre la tierra. Sus labios buscaron aire, pero lo único que encontró fue silencio. Luego cayó de rodillas, clavado en el barro como un árbol arrancado de raíz. Emma no lloró, no gritó. El miedo que alguna vez la había hecho temblar ante ese hombre ya no existía. Caminó hacia él con calma, aún con el revólver en la mano, y se plantó frente a su cuerpo desplomado. Ram alzó la vista hacia ella con una mezcla de odio y sorpresa, como si lo último que alcanzara a comprender fuera la verdad de ese instante. ¿No pudiste?, escupió con la voz rota. Emma lo miró fijo, sin pestañear. Pude, porque esta vez no eras más fuerte. Esta vez no era yo sola. Se dio la vuelta sin esperar respuesta. Caminó hacia Rosie, la levantó con una ternura infinita, como si sus manos no acabaran de cegar la vida de un hombre. La abrazó contra su pecho y murmuró con voz temblorosa: «Ya pasó, mi amor». Mamá cumplió su promesa. Rosie dormía ajena a todo, pero el calor del abrazo hizo que sus manitas se cerraran alrededor del cuello de su madre. Emma la besó en la frente, cerró los ojos y respiró hondo, como si al fin pudiera llenar los pulmones después de años de asfixia. Afuera, el amanecer rompía sobre las cumbres con un resplandor nuevo, pero dentro de Emma, el verdadero día recién comenzaba. La herida de John tardó en cerrar, pero no fue la carne lo que más costó sanar, sino el silencio, ese peso denso que cargaba en el alma. En las semanas que siguieron, Emma se convirtió en su sombra paciente. Cada mañana le cambiaba los vendajes con manos suaves, le servía caldo caliente aunque él apenas probara bocado, y le hablaba de cosas pequeñas, de pájaros, de recetas, de recuerdos simples, como si el mundo aún mereciera ser contado. John, aunque no lo dijera nunca, la escuchaba todo. La escuchaba como se escucha llover tras años de sequía, con hambre y alivio. Rosie, mientras tanto, jugaba tranquila en el rincón, ajena al peso de lo que habían sobrevivido. De vez en cuando trepaba por las piernas de John con la confianza natural de quien no conoce miedo. Lo llamaba asterisco tata a Evan asterisco con su vocecita dulce y se dormía en su pecho. Al principio, John no sabía qué hacer, sus brazos se quedaban rígidos, pero poco a poco comenzaron a rodearla sin temor, como si el cuerpo recordara lo que el alma aún dudaba. Emma lo notaba todo. Sabía cuando apretaba los dientes por el dolor, cuando se quedaba mirando el fuego con la mirada perdida en otra vida, cuando cerraba el puño cada vez que la niña tosía en la noche. Pero no preguntaba, no presionaba. Lo cuidaba en silencio, con esa firmeza suya, la de quien ha aprendido a sobrevivir entre escombros. El pueblo también cambió, despacio, sin disculpas, sin palabras abiertas, pero con gestos que hablaban por sí solos. Una mañana apareció pan colgado en la verja. Otro día, alguien dejó un manojo de tabaco seco envuelto en un paño limpio. En otra ocasión, Emma encontró un frasco de miel junto a la puerta, con una flor silvestre encima. Nadie llamaba, nadie subía al cerro, pero el mensaje era claro. La montaña ya no les parecía tan lejana, ni su casa tan indeseada. Una tarde de sol tibio, cuando el cielo parecía hecho de cobre fundido y la brisa no llevaba amenaza, John le pidió a Emma que lo acompañara. Subieron despacio por el sendero de roca, él aún apoyándose en un bastón de madera, cada paso medido, compartido. No hablaron mucho, porque había silencios que pesaban más que las palabras. Al llegar al risco, el mismo desde donde él solía mirar al horizonte y hablar con sus muertos, John se detuvo. Sacó del bolsillo una pequeña caja de cuero y la abrió sin ceremonia. Dentro había un anillo sencillo, hecho de cobre, con la superficie irregular, marcado por el fuego y las manos que lo habían moldeado. No era perfecto, pero brillaba con una intención honesta. ¿Eso qué es?, preguntó Emma con una sonrisa leve, que apenas disimulaba el temblor de su voz. Lo hice con la bala que usaste para protegerla, respondió John, mirando el horizonte y no a ella. Fundí el cobre, lo trabajé como pude. No es bonito, pero es real. Emma lo tomó con cuidado, como si temiera romperlo, y lo observó bajo la luz del atardecer. No era perfecto, no era elegante, pero tenía un peso distinto, uno que no venía del metal, sino de lo vivido, de lo perdido y de lo salvado. ¿Por qué me lo das?, susurró. John respiró hondo, sin girarse. Porque salvaste a tu hija, y me salvaste a mí. ¿Esto es una propuesta?, preguntó ella con una mezcla de risa nerviosa y lágrimas contenidas. No tengo palabras bonitas, dijo él tras una pausa larga, con la voz baja pero firme. Solo tengo esto, y a mí.
Emma no respondió de inmediato. Solo se acercó al con pasos lentos, tomó su mano curtida por los años y la guerra, y colocó el anillo en su dedo con una delicadeza que parecía pertenecer a otra época, como si cada movimiento llevara siglos de espera. «Entonces yo también te doy lo que tengo», susurró, con la voz quebrada pero firme. «Mi cansancio, mi fuego y a nosotras dos». Ese fue su asterisco sí asterisco. No hubo aplausos, ni música, ni testigos escondidos tras vitrales coloridos. Pero en sus ojos, mientras se miraban allí, en lo alto del risco, con el mundo entero extendiéndose a sus pies, todo tembló. El aire, la tierra, los recuerdos, incluso los silencios que tanto les habían pesado. Días después, en la capilla olvidada del pueblo, entre velas torcidas y bancos que crujían al menor movimiento, se unieron ante Dios sin fiesta ni alboroto. Emma con su vestido sencillo, Jon con la camisa limpia y Rosie entre ellos, apretando sus manos con la fuerza y la certeza de quien sabe, sin entender del todo, que ese momento le pertenece también. Cuando las campanas repicaron 3 veces, el viento del cerro, por primera vez en muchos años, pareció traer paz. Pasaron los meses, y la vida en la cabaña de piedra comenzó a florecer como nunca antes. Jon y Emma no salieron a buscar paz, la construyeron sin darse cuenta. Con maderas viejas, herramientas prestadas y corazones heridos que aprendieron a latir al mismo ritmo, transformaron aquel terreno seco en un hogar lleno de huellas pequeñas, de risas nuevas y de comienzos que parecían imposibles. Abrieron un refugio para niños huérfanos, sin más reglas que el respeto y el aprendizaje. Cada mañana empezaba con el silbido de Jon enseñando a montar a caballo, mientras Emma horneaba pan de maíz en el horno de barro. Rosie, con su cabello trenzado y su mirada despierta, corría entre los árboles con otros 6 niños. Todos tenían nombres distintos, pero compartían la misma herida de abandono, y allí aprendían a cerrarla. «Aprendan a cuidar el campo», decía Emma, «porque el campo también los va a cuidar a ustedes». Jon, con paciencia férrea, enseñaba a varones y niñas por igual a tensar un arco, a encender fuego con piedra, a leer el cielo y escuchar el murmullo de los árboles. Ya no era el soldado temido de Dust Hill, ya no era el fantasma de la guerra. Ahora era asterisco Don Ezra asterisco, el hombre que curaba caballos cojos, que enseñaba oficios y escuchaba secretos sin emitir juicio. Una tarde, mientras limpiaban la sala, Rosie se subió a una banqueta y, con el cuidado solemne de quien realiza un ritual, colgó su pañuelo rojo junto a la vieja fotografía de la mujer y la niña enmarcadas en blanco y negro. Emma se detuvo con el trapo en la mano, observando ese gesto con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «¿Estás segura, mi amor?», preguntó suavemente. Rosie asintió con la seriedad de una anciana. «Ahora ellas también son parte de nosotros». Jon, al ver la escena, cerró los ojos un instante. No para olvidar, sino para agradecer. Agradecer que la vida, después de todo lo perdido, aún le permitiera recuperar algo. Esa noche, durante la cena, los niños comieron en silencio, entre cucharas de madera y platos de barro. Afuera, el viento bajaba del cerro como siempre, pero dentro de la casa el fuego crepitaba con una fuerza distinta. Rosie, con voz clara y sonrisa luminosa, rompió el silencio. «Yo creo que somos la familia más bonita del mundo». Emma y Jon se miraron. No dijeron nada, no lo necesitaban, solo sonrieron, como si esas palabras fueran la bendición que habían esperado toda la vida. En la pared de la cabaña, junto al pequeño altar de velas de cera y flores secas, colgaba una carta escrita a mano con letras torpes y desiguales, firmada por Emma Grace. Asterisco gracias por no dejar que se lleven a mi bebé. Ahora ella tiene un padre. Asterisco. Afuera, la noche avanzaba silenciosa, pero dentro de aquella cabaña de piedra, entre risas de niños, madera vieja y promesas cumplidas, la vida continuaba firme, callada, hermosa. No hubo aplausos, ni promesas susurradas bajo la luna. Solo una mujer que aprendió a disparar por amor, un hombre que volvió a rezar en silencio, y una niña que logró lo que ni el tiempo, ni el miedo, ni la guerra habían podido, unir 2 mitades perdidas. Emma ya no llora bajo la lluvia. Jon ya no duerme con los fantasmas. Y Rosie, cada noche, pide un cuento antes de dormir porque ahora sabe lo que es tener una familia. Si esta historia te dejó el corazón latiendo más lento, si crees que el amor aún puede salvar incluso a los más rotos, entonces sabes que, a veces, la esperanza llega vestida de barro, pólvora y cicatrices, pero llega.